Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660 todas las voces, asimismo en diversas plataformas oficiales del Instituto Mexicano de la Radio y en diversas estaciones también que pueden sintonizar de manera libre y de fácil acceso. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es sumamente importante porque todas nosotras y nosotros tenemos acceso a redes sociales y también las jóvenes, los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes a diversas plataformas de internet, y por eso es que tenemos que tener más atención en estos temas. Porque según el INEGI, para el 2005, es decir, ya hace 15 años, más de 15 años, el 35% de las personas menores de edad, es decir, personas que se encontraban en primaria o secundaria, se encontraban involucrados en violencia social, en redes sociales, en medios digitales, y regularmente accedían a través de sus teléfonos, seguidos de sus computadoras, y lo demás, pues bueno, a través de diversa información que podía contener sus celulares o el internet. Y pues bueno, el acoso cibernético ha incrementado su presencia en la medida en que se tiene contacto con otros medios de comunicación, y lo que hace que se genere una exposición considerable de la violencia y el acoso cibernético, que va intencionado de manera repetida y constante sobre una persona en específica o sobre un sector de la población que no puede defenderse fácilmente y por lo tanto se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, para platicarnos de este tema tenemos a una invitada muy especial, quien es Dafne Méndez, es fundadora de Privacy Watchers y actualmente se encuentra en el Consejo de Seguridad de Información y Ciberseguridad, que si bien es un área federal, ella se encuentra en la Ciudad de México y nos va a platicar justamente del tema de privacidad y ciberacoso. Querida Dafne, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Al contrario, Jessica, gracias a ti por la invitación y es un placer estar en tu programa. Gracias a ti. Oye, Dafne, ¿cómo está el tema del ciberacoso? ¿Qué es? ¿Cómo podemos entenderlo? Digamos, entre la generalidad de definiciones que podemos encontrar, hay una que me gusta mucho que es de UNICEF y define el ciberacoso como este acoso o intimidación que ocurre por medio de tecnologías. Esto puede ocurrir a través de redes sociales, plataformas de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, o plataformas de juegos, que también es muy común entre menores de edad. Es un comportamiento que lo que busca es, digamos, una conducta repetitiva, busca atemorizar o humillar o pues también enfadar a otras personas. Y esto se logra a través de difundir fotografías no autorizadas, videos con contenido sexual, o difundir mentiras también, o imágenes que pueden ser hirientes o abusivas a través de este tipo de plataformas. Y bueno, también hacerse pasar por otra persona para intimidar o acosar también forma parte de este contexto. Y el tema es que pues el ciberacoso, o digamos la gran diferencia de lo que puede ocurrir en el mundo físico, es que el ciberacoso deja una huella digital. Esto implica que pues claro, las personas nos tenemos que enfrentar a la batalla de borrar ese contenido en medios digitales, lo cual es bastante complicado, pero sí se puede. ¿Es cierto este contexto de que todo lo que se sube a redes sociales se queda de manera permanente, que es imposible de borrar? Mira, lo que pasa es que la naturaleza de Internet, y sin querer ser técnica, pues es que justamente es tiene una naturaleza descentralizada. Esto quiere decir que el hecho de que yo lo haya compartido, pues no significa que yo vaya a conservar ese control sobre el contenido, porque, pues claro, y lo hemos vivido, ¿no? Mandamos información y esa información al final no sabemos en dónde acaba y a través de qué canales puede comunicarse. Entonces, ahí es en donde se pierde el control, pero eso no significa que ya no podamos bajarlo. Lo que
podemos hacer es solicitar a la plataforma en donde encontramos que está el contenido no autorizado para solicitar que se baje. Y esto lo podemos hacer a través del llamado derecho al olvido, que es parte de los derechos que tenemos las personas a la protección de nuestros datos personales. En México en realidad se le conoce como derecho de cancelación, que es borrar información que ya no es relevante o que afecta nuestros derechos. Entonces, sí hay medios y te puedes ir directo a la plataforma para ejercer estos derechos, o cuando estamos hablando no solo de datos personales, sino de este tipo de imágenes que contienen, pues tal vez, porque hay veces que dicen, no, bueno, lo que pasa es que el video es falso. Y entonces hay autoridades que dicen, no, pues como es falso, pues no hay nada que hacer. No, claro que hay cosas que hacer, porque incluso hubo una reforma muy importante que se le conoce como la Ley Olimpia, que en realidad no es más que un cúmulo de reformas a distintos ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta reforma pues inició a nivel federal, pero actualmente ya alrededor de 29 entidades en todo México han hecho reformas a nivel local en sus ordenamientos penales para incluir como delito el exponer, distribuir, comercializar o compartir imágenes, audios o videos que sean reales o simulados, que tengan un contenido sexual sin que haya mediado el consentimiento de la víctima. Y esto puede llevar a delitos que se castigan con 3 a 6 años de prisión y multas también. Entonces, sí hay mecanismos por la vía penal y hay mecanismos también, como decía, por la vía de datos personales a través del ejercicio de nuestros derechos ARCO, y también, por supuesto, que la imagen de las personas, pues al ser un derecho de la personalidad, está protegido también por otro tipo de normas civiles y también administrativas. Fíjate que el INPI, que es una autoridad que normalmente se dedica a temas de propiedad industrial, tiene atribuciones, o sea, digamos, podemos acudir ante esta autoridad cuando hay contenido que tiene nuestra imagen y que no hemos otorgado nuestra autorización. Ahí podemos iniciar infracciones administrativas para solicitar también que se baje el contenido y para que multen al infractor. Luego nos enfrentamos también, como estamos en medios digitales, pues nos enfrentamos a ciertas trabas, como pues dar con, digamos, los responsables de la página, dar con un domicilio concreto. Ahí es en donde están los huecos legales actualmente. Oye, Dafne, pero en este contexto me surgen dos dudas. ¿Cómo estamos en este tema? La mayoría de las víctimas son jóvenes, son adultas mayores. Vaya, ¿quiénes son las víctimas de este ciberacoso? Y también, ¿cómo se puede proteger uno frente a estos casos de ciberacoso? Porque muchas veces son cuentas falsas o perfiles creados de manera intencional para causar determinados fines. En este caso, pues se puede hacer un acoso, una violencia a determinado sector, a determinadas personas, pero frente a esta opacidad y falta de claridad de saber quién es el que lo está difundiendo, ¿cómo opera? Bueno que haces esta pregunta, porque es muy importante que entendamos el contexto real de México. Y fíjate que para ello el INEGI lanzó una encuesta en 2020 y espero que pueda actualizarla muy pronto. Esta encuesta se trata sobre ciberacoso precisamente, en donde se destaca que alrededor del 21% de la población que tiene a partir de 12 años y que ha sido usuaria de Internet ha sido víctima de ciberacoso. Esto, pues bueno, 21% de la población puede que no suene mucho, pero aquí sobre todo el dato que me interesa es el tema de la edad. No sé, igual nuestra audiencia, pero cuando estamos utilizando una plataforma, llámese Facebook, TikTok, la que quieran, si somos curiosos y leemos lo que dicen los términos de uso o la política de privacidad, pues dicen que la plataforma está disponible para 13 años en adelante. Ahora, como sabemos, en México la mayoría de edad es a partir de los 18 años. Entonces ahí tenemos otro nuevo hueco legal, porque en teoría, pues ese consentimiento que han dado los menores de edad está viciado, porque no pueden darlo. Quienes pueden dar el consentimiento son sus padres o tutores. Entonces ahí la verdad es que las plataformas, sobre todo de redes sociales, han abusado de esta falta de regulación específica para menores de edad.
y bueno, ya vemos que sí, las víctimas son a partir de 12 años, por lo que refleja la encuesta del INEGI. Ahora también, en cuanto a género, las mujeres son quienes sufren mayores situaciones de acoso comparado frente a los hombres. Mira, por ejemplo, las mujeres, el tipo de ciberacoso más frecuente que reciben son insinuaciones o propuestas sexuales o contenido sexual no autorizado. Por ejemplo, que te manden una fotografía con contenido sexual, eso es una forma de violencia digital y de ciberacoso. Mientras que en el caso de los hombres, lo que reciben es amenazas o contacto a través de identidades falsas o extorsión. Es decir, si nos damos cuenta, estamos frente a realidades sumamente distintas. O sea, la violencia que reciben los hombres, digamos, no es de carácter sexual y la violencia que reciben las mujeres sí lo es. Y en su mayoría la forma de reacción también es muy distinta. Y esto también son datos del INEGI. Las mujeres reaccionan con miedo y los hombres reaccionan con enojo. Entonces también ahí hay un tema de género que ya se está notando y que habría que empezar por supuesto, desde la sociedad civil deberíamos de empezar a tomar cartas sobre el asunto. En este contexto, ¿qué nosotros podemos hacer? Por ejemplo, nosotros como ciudadanía que tenemos escasos conocimientos y nos platicabas en un primer escenario que podemos acudir ante el INPI, pero en otros contextos, ¿qué podemos realizar? ¿Podemos ir ante el Ministerio Público, reportarlo a través de alguna liga de internet? No sé, tú platícanos. Mira, yo hablaría de 4 recursos principales. Lo primero es ver qué mecanismos ofrece la plataforma. Es decir, por ejemplo, si encontramos que nuestro contenido está en YouTube, YouTube tiene mecanismos bastante intuitivos y muy amigables con los usuarios para que podamos solicitar la remoción del contenido. Claro que hay que seguir un proceso de formularios, acreditar que en realidad, por ejemplo, Dafne Méndez es Dafne Méndez y esto se puede lograr a través de una identificación oficial, etcétera. Se tiene que seguir todo el proceso del formulario que establezca de manera, digamos, individual cada plataforma. Pero es importante que sepamos que prácticamente la mayoría de plataformas serias tienen este tipo de mecanismos. Y estamos hablando de Facebook o Instagram actualmente o TikTok tienen este tipo de mecanismos para reportar contenido que resulta ser violento o abusivo o que daña alguno de nuestros derechos. Luego de que agotamos ese recurso, tenemos, además que es gratuito, luego tenemos pues obviamente que el tema de la denuncia es algo súper importante porque es algo que permite también a las autoridades sensibilizarse e ir midiendo cómo va a la alta este tipo de delitos. Es decir, tan solo por estadística hay que intentarlo. Y bueno, además también por eso es que podemos aprovechar que en la Ciudad de México, por ejemplo, y en muchas otras entidades, ya les decía yo, ya prácticamente en 29 entidades, ya existen reformas que se consideran como delito el compartir contenido sexual sin consentimiento de la persona. Y entonces podemos solicitar que se investigue el delito si es que no tenemos certeza de quién fue o bueno, tal vez no es algo que se pueda reportar a través de una plataforma, porque imagínate cuando comparten contenido sexual a través de WhatsApp y que no sabes cuál fue el origen del video. Todo esto es algo que se puede hacer a través de la ley Olimpia. Y como decía, el INPI también es una autoridad, pero ahí lo único que vamos a lograr es una multa administrativa en contra del infractor, pero además tenemos también la vía civil para pedir la reparación del daño, que es también un juicio que se lleva ante los tribunales locales de cada estado. Y por último también tenemos el mecanismo ante el INAI para el ejercicio de nuestros derechos ARCO. Okay. Para la protección de nuestros datos personales. Y rapidísimo para nuestra audiencia, que sepamos que los datos personales son cualquier información que nos identifica o que nos hace identificable. Es decir, no, bueno, pues es que es la foto nada más. Pues la foto, si tiene nuestra cara, ya con eso es un dato personal porque nos hace identificable. Qué interesante nos estás exponiendo este tema, querida Dafne, porque nosotros podríamos pensar que solamente con identificación expresa, por ejemplo, el nombre o que salgan algunas características de nuestra información, no sé, puede ser cartas credenciales, experiencia profesional, datos en específicos, es suficiente y la realidad es que no, como bien nos comentas, también incluso el uso de nuestra cara o de algún rasgo distintivo puede ser un elemento importante para la configuración de este tipo de figuras como es el ciberacoso. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadanas 660, no le cambien, regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual.
Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Y el día de hoy estamos con una invitada especial, quien es Dafne Méndez, es fundadora de Privacy Watchers y actualmente forma parte del Consejo de Seguridad de Información y Ciberseguridad. En la primera parte de este programa nos estaba platicando sobre la privacidad y el ciberacoso y nos estuvo platicando ciertos escenarios en los cuales nosotros como ciudadanía podemos hacer valer nuestros derechos frente a un caso de ciberacoso, como lo es en la vía penal, en la vía civil, incluso por la vía administrativa del INPI, pero también nos platicó sobre la ley Olimpia y en este bloque nos va a platicar más al respecto. Quédate, ahí estamos de vuelta. Jessica, muchas gracias. Sí, pues para ahondar un poco más en el tema de la ley Olimpia, porque es una reforma muy importante, sobre todo para las mujeres, pues fíjense que esto empieza con una mujer que actualmente es una activista muy importante, que es justamente, por eso se bautizó así la ley, que es Olimpia Coral. Olimpia Coral fue víctima de ciberacoso y también de lo que se le conoce como pornovenganza. Esto es que pues una persona compartió contenido sexual en donde ella estaba sin su consentimiento. Y esto en principio, pues claro, la primera reacción es pues miedo, angustia y el qué dirán, ¿no? Híjole, todo el mundo se va a enterar y justo esta paranoia que empieza a generarse alrededor de este tipo de situaciones. Y para su buena suerte, su mamá siempre estuvo de su lado y la apoyó, y entonces su actitud fue, pues digamos, lejos de estar con miedo, lo que hizo fue reaccionar y empezar a buscar mecanismos legales para defenderse. Y claro que en ese momento pues no existía este cúmulo de reformas que ahora hay gracias a su empuje. Y entonces se enfrentó justamente al tema de cómo es que la ley no preveía, por ejemplo, que se compartieran imágenes sexuales de una persona. Claro, porque lo que se creía en ese momento era, bueno, pues si tú estás ahí, si tú estás en esa imagen, quiere decir que diste tu consentimiento en algún momento, y además el tema de, bueno, no saber quién lo difundió, enfrentarte a todas estas trabas técnicas también, fue algo con lo que Olimpia tuvo que estar combatiendo. Entonces, ella inició una campaña para que se regulara esto que se le llama como pornovenganza, o básicamente cuando una persona o un grupo de personas comparten se le llama pack, a este digamos, grupo de fotografías con contenido sexual de una persona o de varias personas y que no se identifica la fuente. Entonces, ella empieza con digamos, con este viacrucis, y después de varios años de lucha y de activismo, pues logró que se aprobara en la Ciudad de México y después poco a poco se fue aprobando en el resto del país, porque cada estado tiene distintas, digamos, un código penal que le aplica. Entonces después este tipo de reformas se fueron aprobando en cada estado y actualmente 29 entidades son las que lo han aprobado, y eso es muy bueno porque quiere decir que ya prácticamente en todo México es una realidad que sea un delito el compartir contenido sexual de una persona sin su autorización. Entonces, ese vacío que había en la ley fue algo que vino a cambiar la historia de Olimpia y por eso es que se le bautizó así, pero no es una sola ley, sino es un cúmulo de reformas. Y bueno, es importante que sepamos que esto va de la mano con pues la ley para las mujeres de acceso a una vida libre de violencia, y por supuesto porque como lo hemos visto en las estadísticas, las mayores víctimas son mujeres y también son menores de edad. Como hablábamos hace un momento del que el 21% de la población mexicana ha sufrido este tipo de violencia digital, bueno, este 21% se traduce en 16 millones de personas, para que veamos que no es cosa menor. Ok, realmente me parece muy importante un punto que abordaste, que es la importancia del consentimiento, que sin consentimiento no hay oportunidad a decir o tratar de desvirtuar la realidad de haber compartido una fotografía de contenido íntimo porque no estaba el sí expreso de las personas. Esto puede ser para un hombre o para una mujer, en el cual
todos debemos de tener la certeza de que lo que se apruebe debe ser expresado de manera textual. De lo contrario, no existe una interpretación en el caso. Y qué bueno que también en 29 entidades federativas este tema del ciberacoso y de la llamada ley Olimpia, que va vinculada con otras legislaciones, ya sea una realidad y que ya existan más herramientas para que las personas que sufren este tipo de actos lamentables puedan defender sus derechos, su integridad y puedan ejercer sus derechos libres de cualquier tipo de violencia. Pero en este caso, ¿qué recomendaciones nos darías? Porque luego nuestros datos personales empiezan a circular en redes sociales y, por ejemplo, nosotros como audiencia pensaríamos que un dato personal es nuestro nombre en específico, pero luego llega más contenido en redes sociales. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer al respecto? Claro, Jessica, pues mira, no sé, igual como, porque todo mundo, todas las personas somos también al final del día usuarios y usuarias de redes sociales, de plataformas, de servicios. Entonces, no sé si les ha pasado que estamos navegando y de pronto nos llega un anuncio dirigido. No sé si te ha pasado, Jessica, que es como, híjole, yo estaba buscando vuelos el otro día y de pronto ya ahorita todas las aerolíneas me están mandando publicidad. Bueno, eso se le llama perfilamiento de usuarios y lo que buscan es medir hábitos de consumo y lo hacen a través de rastreadores de nuestros datos personales en donde siguen nuestro caminito. Y esto es gracias a través de las famosas cookies, es decir, vamos dejando estos rastros, estas huellas digitales que van generando, digamos, tendencias o un perfilamiento y hábitos de consumo. Entonces, esto lo hacen desde plataformas de, ya decía yo, de viajes hasta las propias redes sociales. Y fíjate que todo esto no es otra cosa más que un tratamiento de datos personales, porque ya lo decíamos, los datos personales son los que nos identifican o nos hacen identificables. Nuestros hábitos de consumo, hábitos de salud, de sueño, todo eso son datos personales. Entonces imagínate que tenemos a los adolescentes o a menores de edad que están en línea todo el día viendo contenido, pues al final del día empiezan a seguir un patrón de búsqueda o un patrón de uso en donde, claro, se va perfilando el algoritmo de la red social y entonces lo que hacen es que cada vez les mandan mejor contenido más dirigido. Es decir, cada vez estamos más enganchados a ciertas plataformas porque, pues, digamos, ya nos va conociendo el algoritmo gracias a nuestros datos personales y entonces hay un momento en donde se vuelve adictivo. Y fíjate que hubo un caso bien interesante en Estados Unidos porque justo a finales del año pasado el Congreso de Estados Unidos mandó a llamar a una ex colaboradora de Facebook para que explicara cómo funcionaba el algoritmo de Facebook y básicamente lo que expuso es que al final del día se encontró que sí es un algoritmo que genera cierta adicción en sus usuarios, sobre todo en menores de edad, y que este tipo de algoritmo y este tipo de adicción lo que genera en adolescentes y menores de edad es conductas depresivas e incluso trastornos alimenticios. Entonces, fíjense cómo es que el tema de datos personales va más allá de una foto, sino que puede implicar poner en peligro la vida de una persona. Sobre todo hay que pensar en cómo es que nuestras poblaciones más vulnerables, que son los menores de edad, pues están constantemente expuestos a este tipo de riesgos porque aún no saben discriminar qué tipo de información deben compartir o qué tipo de información deben recibir. E incluso los adultos, nos encontramos también con padres de familia que deciden publicar demasiado contenido sobre sus propios hijos o hijas, ¿no? Esto se le llama sharenting, que no es otra cosa más que el compartir información de sus hijos menores de edad, desde la foto del bebé. Es decir, dentro de las recomendaciones que me gustaría compartir con la audiencia es que hay que ser más cuidadosos y ser más selectivos con la información que compartimos en línea, porque ya lo dijimos, sí hay mecanismos para bajar el contenido, pero es difícil, o sea, no es una cosa que se logre de un día para otro, hay que ejercer distintos mecanismos, hay que auxiliarse de abogados y abogadas especialistas, y además justo si es algo que se puede prevenir tal vez esto no sea necesario compartirlo, ¿para qué? O esta información la puedo compartir tal vez con un círculo más cerrado, es decir, no estar compartiendo constantemente nuestra ubicación o datos que puedan exponernos, no solo a un tema de violencia digital, sino a fraudes, ¿no? A que recibamos llamadas de extorsión o correos de extorsión o mensajes en donde diga, dale clic aquí porque alguien intentó utilizar tu tarjeta de crédito. Todo eso es, como personas nos hemos enfrentado a todo esto porque, pues claro,
dentro del uso de datos personales, no todas las empresas son responsables, hay fuga de información y con esa información, pues los delincuentes hacen de las suyas y entonces nos vemos expuestos no solo a violencia digital, sino también a fraudes de tipo económico. Qué escenario tan más interesante nos has expuesto, querida Dafne, porque los datos personales también son fotografías y son la ubicación que nosotros proporcionamos e incluso también los gustos que tenemos y que al final del día se quedan en las redes sociales, en el internet, y que eso puede generar tanto un aspecto positivo como pueden ser recomendaciones óptimas, pero también puede ser utilizado en contra, como algunas personas que lo utilizan para generar este tipo de figuras como el ciberacoso y alterar la privacidad de las personas, que regularmente estos casos, como nos explicabas, se da en personas menores de edad, es decir, niñas, niños, adolescentes, y es una lástima y es un tema muy preocupante porque los efectos que pueden tener no solamente es a nivel digital, sino también involucra la vida de las personas, no solamente de la víctima, sino de todos quienes les rodean. Y sin duda también hay un punto muy importante que, si bien nos comentabas que se puede borrar una información o se puede seguir el rastreo de determinado contenido que se difunde a través del uso de Internet, la realidad es que es muy complicado porque, bueno, somos millones de usuarios y la información no solamente puede salir de la ciudad, puede salir del país y del continente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestra población, que son los menores de edad, y estar al pendiente. Pero querida Dafne, se nos está acabando el tiempo por el día de hoy y quisiera pedirte tus redes sociales para poderte seguir o poderte contactar. Muchísimo gusto. Mi red en Twitter es Dafne Méndez, es @Dafne Méndez. También nos encuentran en @PrivacyWatchers. Y en Instagram también nos encuentran como @privacy.watchers, y será un placer poder continuar la conversación con ustedes. Pues ahí tenemos toda la información. Yo te quiero agradecer tu colaboración el día de hoy, querida Dafne, para un tema tan importante como es la privacidad y el ciberacoso, que básicamente se da en redes sociales y en plataformas digitales. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el contenido de este programa y el podcast que realizamos para todos ustedes. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Fue un 24 de junio cuando en la Ciudad de México murió Rufino Tamayo, quien fuese un extraordinario pintor mexicano originario de Oaxaca. Considerado uno de los grandes artistas de las artes plásticas, solía combinar estilos de la pintura europea con temas del folclore mexicano. Es considerado un pintor de la talla de Pablo Picasso o Henri Matisse, quienes además influyeron en su obra. En sus inicios realizó trabajos de formato pequeño. Posteriormente evolucionó con temática social. Una de sus obras más destacadas se encuentra ubicada en el Museo Nacional de Antropología. Como pintor consolidado, se decantó por la pintura de caballete, fusionando al cubismo y al surrealismo. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.